el Imperio Romano. Un esclavo. Para liberar a los esclavos. ¿Qué mueve a ese héroe? ¿Qué lo mueve? Lo mueve el principio de la solidaridad. Y Fidel y Chávez, Espartaco, en estos tiempos, donde no ha desaparecido la esclavitud, donde la esclavitud la impone la tiranía del capitalismo global. Ya sabemos que son otras formas de esclavitud, son otras modalidades de esclavitud, pero al final de cuentas es la esclavitud. Y por eso es que la humanidad se debate en tantos conflictos, porque la riqueza sigue concentrada en unos pocos y la pobreza se multiplica en la inmensa mayoría. Recursos existen más que suficientes para que no existan ciudadanos, niños, mujeres padeciendo de hambre y muriendo de hambre en diferentes regiones de nuestro planeta. Muriendo de hambre y padeciendo de hambre en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, donde hay pobreza y hay miseria. Y como lo decía Rubén Darío cuando pasó por Nueva York hace unos cuantos años, ahí él vio al lado de los grandes edificios y de los grandes hoteles, y habla del Waldorf Astoria, ahí vio cómo debajo de los puentes morían de frío ciudadanos norteamericanos. Y lo que es más triste, Dios mío, decía Darío, mueren de frío. Y lo que es más triste, Dios mío, de dolor, dolor, dolor. Porque qué dolor que una sociedad tan opulenta como es la sociedad norteamericana, en aquellos tiempos y en estos tiempos, sigan muriendo, pasando hambre, que estén en la extrema pobreza. Y lo dicen los mismos datos, las mismas estadísticas, las dicen con toda claridad. El capitalismo no cree en la solidaridad. El capitalismo es por naturaleza egoísta. Y por eso, desde esa actitud egoísta, hace lo que sea para acaparar, para dominar, para expandirse. Incluso se matan entre ellos. La Primera Guerra Mundial, en este año, en el mes de noviembre, 11 de noviembre, se conmemoró el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde se originó la Primera Guerra Mundial? ¿Quiénes la provocaron? No fueron los países del tercer mundo. No fue ahí donde se originó la Primera Guerra Mundial. Ni en África, ni en Asia, ni en América Latina. Entonces clasificados como país del cuarto, quinto mundo seguramente. Fue entre los países del primer mundo de la época, entre los países europeos, enfrentado ahí el capitalismo, por sus propias ambiciones
de dominar Europa para dominar el mundo. Esa es la esencia del capitalismo. No podemos esperar más que otra cosa de quienes se han destrozado entre ellos mismos, como fieras, se han destrozado y han provocado dolor y muerte entre sus pueblos. En esa primera guerra fueron millones de muertos. La economía se destruyó. A final de cuentas, lo que impusieron fue más dolor y no dieron solución. Y siguieron ahí las contradicciones latentes. Siguieron esas contradicciones latentes. Y luego la Segunda Guerra Mundial, donde se originó, no fue en ningún país del tercer mundo. No fue ni en África, ni en Asia, ni en América Latina. Se originó en Europa, respondiendo a esa política de avaricia, egoísta, y confrontándose los países europeos. O sea, estamos hablando los países y la cultura y la civilización que se nos pone o se nos presenta como la cultura y civilización más ejemplar para los pueblos de África, de Asia, América Latina, la civilización europea, matándose entre ellos nuevamente. Y después de llevar al gobierno a un fascista, más a un nazi, que fue financiado, fue respaldado porque le costaba ganar las elecciones. Y fue respaldado, fue financiado por las grandes empresas y los grandes empresarios alemanes y los grandes empresarios norteamericanos. Financiaron a Hitler, lo financiaron. Y vino de nuevo el horror de la guerra. Dos guerras mundiales que se han originado en los países capitalistas más desarrollados y donde aprovecharon los Estados Unidos, que están en competencia ahí, los Estados Unidos que están en competencia con Hitler, a ver quién desarrollaba más rápidamente la bomba atómica. Y la tuvo Estados Unidos. Y no perdió tiempo para lanzarla sobre dos pueblos, en Japón, Hiroshima y Nagasaki, 250.000 muertos. Dos pueblos que fueron víctimas inocentes, porque ahí no habían fortalezas militares, ahí no estaban los principales frentes de guerra que le quedaban a Japón, no estaban en Hiroshima y Nagasaki, simplemente fue el sadismo. Crímenes de lesa humanidad, esos son crímenes de lesa humanidad. Y los principios están ahí, los principios han venido siendo respaldados por la comunidad internacional, incluyendo los países que violan estos principios. La Corte Internacional de La Haya
Cuando le correspondió abordar el tema que tiene que ver con el respeto entre estados independientes, el respeto de la soberanía territorial, decía, entre estados independientes, el respeto de la soberanía territorial es una de las bases esenciales de las relaciones internacionales. Ahí está escrito, así está dicho. La Corte Internacional de Justicia de la Haya interpretando lo que está establecido en la Carta de Naciones Unidas. Agrega la Corte, el pretendido derecho de intervención no puede ser considerado más que como manifestación de una política de fuerza, política que en el pasado ha dado lugar a los abusos más graves y que no podrían, sean cuales sean las deficiencias presentes de la organización internacional, encontrar lugar alguno en el derecho internacional. O sea, está antes, clarísimo. Reservado por la naturaleza de las cosas a los estados más poderosos, podría conducir a falsificar la administración de la misma justicia internacional. Y es lo que sigue pasando. Sigue sucediendo, sigue aconteciendo. Están los principios ahí. Y todas estas acciones, todos estos ataques que se lanzan en el mundo de parte de la potencia norteamericana y de otras potencias europeas también, estos ataques no tienen ninguna sustentación jurídica legal. Son crímenes de guerra. Son crímenes de guerra. Y cuando se lanzan en estos tiempos contra pueblos y naciones como Venezuela, se lanzan en una política abiertamente injerencista, intervencionista. Ahí lo que estamos viendo es una acción, una actitud de prepotencia, de irrespeto al derecho internacional de parte de una potencia que no puede, y la historia lo ha demostrado, no puede coexistir, no puede cohabitar con el derecho internacional. En el momento que quiere le pega la patada al derecho internacional y se va, incluso por encima de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se va en acciones unilaterales, porque así lo decide, por la fuerza que tiene. Y esta actitud, este comportamiento del gobierno de los Estados Unidos utilizando a la OEA, una vez más. Todos conocemos la historia de la OEA, utilizada para intervenciones militares. Y no se nos puede olvidar cuando intervinieron en República Dominicana las tropas norteamericanas con el disfraz de la OEA. ¿Quiénes acompañaron a las tropas yanquis en esa intervención en República Dominicana? Las tropas de Somoza. Fíjense, las tropas de Somoza.
acompañando ahí. Y tropas de gobiernos militares que habían dado golpes militares en América Latina acompañaron esa intervención en República Dominicana. Los golpistas, los criminales impuestos por los yanquis, como impusieron a Somoza en Nicaragua, acompañando la intervención en República Dominicana. Y quieren repetir la historia. Pero, aunque ellos siguen pensando, siguen creyendo y siguen actuando como que el mundo no ha cambiado, no quieren aceptar ni quieren entender que el mundo ya entró en un proceso de cambio multipolar. Y ellos siguen creyendo que el mundo sigue siendo unipolar y que ellos son hoy los dueños y los amos del planeta. Y la verdad es que vemos incluso cómo las contradicciones se han agudizado con los mismos aliados de los Estados Unidos. Y toda esta política intervencionista, injerencista, en contra de Venezuela, en contra de Bolivia, en contra de Cuba. ¿Qué acto criminal? Un acto criminal de lesa humanidad, como dicen, el que vienen cometiendo contra Cuba. Y donde, a pesar de que en Naciones Unidas la inmensa mayoría, el 98%, 99% de los países votan para que se suspenda el bloqueo a Cuba, bueno, la potencia norteamericana sencillamente no acata, como quien dice, por sus pistolas, no acata. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Qué ellos dicen respetar? ¿Qué ellos dicen promover? Si ellos respetan la democracia, pues deberían de acatar lo que Naciones Unidas en su plenario, año con año, viene votando para que se suspenda el bloqueo a Cuba. Y más bien lo que hacen es recrudecer sanciones contra Cuba, donde la víctima, lógicamente, es el pueblo de Cuba. Pero todo esto que estamos viendo no son más que los estertores de un imperio en decadencia. Porque el multilateralismo ya es una realidad. Y lleva una tendencia a fortalecerse. Y está el choque entre la potencia que se aferra a la política hegemónica y las fuerzas del multilateralismo, donde estamos también ahí nosotros, somos parte del multilateralismo. El ALBA es una expresión del multilateralismo, una expresión en una lucha por la vida, una lucha por la paz, por el bienestar de nuestros pueblos. Porque con ese objetivo nació el ALBA, con ese objetivo ha seguido desarrollándose el ALBA, y a pesar de las arremetidas que ha sufrido el ALBA, a pesar de los golpes que han recibido gobiernos
que no eran del ALBA, pero que lógicamente gobiernos progresistas que ayudaban a fortalecer un proceso democratizador y de acercamiento, de integración ya en la CELAC, en América Latina. A pesar de esto, pues todavía el ALBA no se ha desintegrado, el ALBA no se ha rendido, el ALBA no se ha vendido. Y eso es lo que tiene más desesperado al imperio. Que antes bastaba una nota del imperio. ¿Cuántas notas enviaron los gringos a gobierno? Y yo recuerdo, o conozco nada más, la nota Knox allá en Nicaragua, donde el secretario de Estado, Philander Knox, de los Estados Unidos, le manda una nota al presidente José Santos Zelaya, que había promovido la revolución liberal allá, una revolución progresista en la época, en 1893. Le manda una nota después que Zelaya desafiaba a los Estados Unidos porque buscaba relaciones con Europa, cuando Estados Unidos habían definido a toda esta región como su patio trasero y que Europa no podía entrar. Y mandan a dos mercenarios, Cannon y Gross, a colocar bombas y a dinamitar allá a Nicaragua. El gobierno de Zelaya lo captura, los terroristas, ese es terrorismo, los captura y los gringos les dicen que lo suelten, que no los puede tocar, el gobierno norteamericano defendiendo a los terroristas. Y Zelaya ordenó el fusilamiento, como bien merecían, lo tenían merecido los terroristas, ordenó el fusilamiento. Entonces, ahí vino la nota Knox, donde le dieron al presidente Zelaya 48 horas para que se fuese de Nicaragua y que ya iban los barcos de guerra norteamericanos hacia Nicaragua, y efectivamente iban los barcos de guerra hacia Nicaragua. Y Zelaya pues decidió retirarse, pero allí vino la lucha, continuó la lucha antiintervencionista de los Estados Unidos, continuó la lucha porque la lucha que se había iniciado desde el siglo anterior, continuó la lucha. Y la rebelión y el combate contra las tropas yanquis ahí. Y el general Celedón combatiendo al frente de los patriotas nicaragüenses. Y las tropas yanquis permanecieron en Nicaragua. Y luego Sandino combatiéndolo. Y después dejaron a Somoza. Los yanquis pusieron a Somoza a gobernar Nicaragua. Decíamos que Somoza fue el último marino que tuvieron los yanquis en Nicaragua. Porque el hijo de Somoza, que fue el que derrocamos con la revolución en el 79, había sido formado en la West Point. Allá lo mandó, allá lo recibieron. Y lo formaron en la West Point. Y de ahí pasó después a ser jefe de la Guardia y después presidente de Nicaragua. Entonces, estos son momentos de lucha intensa, porque son momentos de cambios profundos, para bien de los pueblos. Para bien de los pueblos. Pero claro, son momentos en los que tenemos que unir fuerzas. Y aquí, bueno, lo que estamos demostrando es que el antiguo y Barbuda
el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Cuba, la Mancomunidad de Dominica, Grenada, la Federación de San Cristóbal y Nieves, San Vicente y la Granadina, la República de Surinam, la República Bolivariana de Venezuela, la República de Haití, El Salvador. ¿Se han escuchado todas estas voces? ¿Se han escuchado aquí? No es una sola voz. ¿Cómo era la voz de Cuba? Hasta el año 1979. Era solo la voz de Cuba. 79, cuando triunfó la Revolución Sandinista, ya era la voz de Cuba, acompañada por la voz de Nicaragua, del pueblo nicaragüense. Y luego también se incorpora la voz del general Omar Torrijos, defendiendo la soberanía del Canal de Panamá. Y se incorpora Maurice Bishop, nuestro querido hermano Maurice Bishop. O sea, en ese momento éramos 4. Cuba, Panamá, Grenada y Nicaragua, éramos 4. Después, bueno, el asesinato de Bishop, el asesinato de Torrijos, y quedamos 2, Cuba y Nicaragua. Y Nicaragua enfrentando otra guerra de nuevo. Porque ustedes saben la historia, la guerra que nos lanzaron después del triunfo de la Revolución. Una guerra que duró casi 10 años. Lanzada personalmente, directamente por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Ronald Reagan, empeñado en buscar la destrucción de la Revolución Sandinista. Y no pudieron destruirla. No pudieron destruirla. Ellos apostaban que iban a entrar con sus tropas. A partir de la guerra de la contra que ellos organizaron, después venían sus tropas. En la medida que los contras liberaran una parte del territorio nicaragüense en la zona fronteriza e instalaron bases militares. Y no pudieron. Ellos querían una derrota total. Querían destruir lo que eran las raíces de la revolución. Y luego, como dejamos el gobierno en 1990 con las elecciones, pero no se perdió la revolución, quedaron las conquistas básicas de la revolución, quedaron las instituciones que habían nacido con la revolución, el ejército, la policía, los movimientos sociales, los sindicatos. Nosotros, bueno, dando la batalla desde abajo, retomamos el gobierno por la vía electoral, porque el reto que teníamos, retomar el gobierno por la vía electoral en el 2007. Y empezó otra vez la conspiración. Empezó la conspiración de nuevo. Y empezaron las agresiones y sanciones económicas. Y que es el arma que están utilizando ahora por todos lados. Sanciones económicas, sanciones financieras, buscando cómo bloquear a los países que no se someten, no se subordinan a su política. Y sí, vamos a seguir con esta lluvia de amenazas y sanciones, seguro. Pero tenemos la certeza que nuestros pueblos que tienen la fortaleza, tienen la dignidad para vencer
en favor de la paz, a pesar de las sanciones, a pesar de las amenazas. Y estamos seguros, Nicolás, que la revolución bolivariana, que es una revolución de paz, de solidaridad, como lo ha sido y lo es la revolución cubana, saldrán invictas en este tránsito. En este tránsito, que es un tránsito difícil, pero saldrán invictas. Y con el acompañamiento no solamente de los pueblos y gobiernos que estamos incorporados en el ALBA, sino que también con el acompañamiento de los pueblos del mundo, que están identificados con estas revoluciones. Están identificados con el pueblo venezolano, están identificados con el pueblo cubano, porque saben que donde han estado presentes Cuba y Venezuela ha sido para dar solidaridad, para contribuir, para ayudar, no para despojar, ni para asesinar, ni para ocupar. Gracias, querido compañero, querido hermano, en el día. Y como les decía, cierro rindiéndole homenaje como le han rendido homenaje a ustedes, le rendimos homenaje a todos nosotros, a esos dos grandes gladiadores de la paz y de la justicia, Fidel y Chávez. Y con Fidel, Raúl, ¿sí? No se nos olvida otro. Fidel, ahí estaba Raúl, desde que iniciaron la batalla. Y todo este pueblo glorioso, valiente, heroico. Y en Venezuela, bueno, Chávez, y con Chávez ahí estaba Nicolás. Y hasta ahora Nicolás levantando la bandera de Chávez, que es levantar la bandera de Bolívar, que es levantar la bandera de la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, que se hará realidad. Muchas gracias, hermano presidente Daniel Ortega, por estas importantes... Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. Agarra tu claro a esa hora y envíame la palabra tuya al 2202. La palabra tuya al 2202.